llegó el momento de recibirla a nuestra psicóloga. Ella es Iliana Mateo. Vamos a estar hablando de las emociones y las redes sociales. ¿Son contagiosas las emociones a través de las redes sociales? ¿Qué nos pasa cuando vemos lo que vemos en las publicaciones? Iliana Mateo nos habla de este tema. Creo que es por demás de interesante, así que nos quedamos prendidos en la pantalla de Somos Rosario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero hablar de una pregunta que me hizo una consultante en estos días, que me decía, Ile, ¿las emociones de las redes sociales son contagiosas? ¿Hasta dónde este tema de las redes sociales nos van contagiando la emoción? Y sí, indudablemente el efecto emocional que producen las noticias de las redes sociales, las noticias, los tweets, las expresiones de las personas en las redes sociales, nos van contagiando, se nos van pegando. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para poder diferenciar cuándo es mi emoción y cuándo es la emoción del otro. Sobre todo, hay muchísimos estudios e investigaciones realizadas que demuestran cuán las noticias sensacionalistas, catastróficas, terribles, de muerte, de dolor, generan muchísimo más impacto y muchos más likes que otras noticias que pueden ser muy interesantes, pero que no son de tanta intensidad emocional. Por eso es muy importante poder ver atrás de este accionar, de este like o de esta resonancia emocional, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque también muchas veces hay noticias que son que despiertan una emoción que podríamos decir, estamos esperando la ocasión para drenar nuestro enojo. Entonces alguien se queja o produce una crítica de algo y entonces ahí sale nuestra emocionalidad, nuestro enojo, nuestro odio en la noticia esta, identificándonos y resonando. O sea que hay que poder pensar ampliamente si la noticia esta despertó esta reacción en mí y cuánto de esta reacción en mí tiene que ver con una emoción que tenía reprimida y que estaba esperando ser liberada. Esto obviamente las compañías de publicidad y todos saben muchísimo y tienen muy estudiada la conducta humana para ver qué emociones impactan más y qué otras. Pero por otro lado, las emociones negativas impactan mucho más porque nuestro cerebro tiene un sistema más de mayor sensibilidad frente a todo lo que puede resultar una amenaza o una cuestión catastrófica. Entonces, desde ese lugar, podríamos decir, es esperable que ante estas noticias catastróficas y terribles y que generan miedo, que generan angustia, o el despliegue del odio, entonces estas se activan mucho más y casi en transparencia ponemos un like o compartimos información que muchas veces ni sabemos si es real o no, pero ahí se activa un mecanismo más primitivo, la emoción, digamos, por sobre la razón. Vieron que hay propagandas, hay noticias que cuando se comparten está el impacto de la emocionalidad en nosotros que no podemos dejar de sentirlo así, compartirlo, de ponerle like, de poner nuestro comentario. Y en ese comentario está, por un lado, nuestra identificación hacia esto que pasa y por otro lado también cómo podemos aprovechar la ocasión para manifestar algo que lo que veníamos cargando y aprovechamos esa ocasión. También muchas veces pasa que al no tener nuestra realidad concreta y puntual, no tener emoción, vivimos a través de la emocionalidad o de las imágenes o de los comentarios que aparecen en las redes. Entonces, estamos creyendo que vivimos una vida cuando en realidad toda nuestra vida pasa por la virtualidad.
El tema del impacto de las redes sociales en nuestra subjetividad es algo que es muy importante estudiarlo, pensarlo, que de hecho lo vienen haciendo quienes quieren impactar en nuestra subjetividad, pero que nosotros mismos podamos reflexionar y ver qué filtro vamos poniendo entre creernos y dejarnos impactar emocionalmente por las noticias y hasta dónde, ponerle un límite, ver qué consumimos, ¿no? Y en qué nos enganchamos y en qué no. Incluso si podemos pensarnos como usuarios de la tecnología, ver qué noticias me enganchan más y por qué, y qué emoción me despiertan y hasta dónde también me contagio de la emoción del otro. Este contagio en la emoción es algo propio de los seres humanos, porque los seres humanos somos seres fusionales. Tenemos esta capacidad de fusionar, de conectar con la emocionalidad del otro, con la emocionalidad que se transmite. Esta capacidad de fusionar es un recurso que tenemos a favor de la empatía, a favor del amor al prójimo y a favor de la conexión con el otro. Ahora, cuando esta empatía, esta fusión termina siendo algo tóxico, tenemos que aprender a regularlo, a trabajarlo y a ver y a elegir conscientemente qué lugar le vamos a dar. Porque si no, terminamos siendo una caja de resonancias de la emoción de toda una comunidad y muchas veces ni siquiera lo pasamos por si realmente esto es lo que yo elijo, es lo que yo siento, o me engancho en la queja colectiva, o me engancho en el odio colectivo, o me engancho en el malestar del otro. Es un tema muy interesante para pensar, para reflexionar, sobre todo en el caso de los niños y adolescentes que están, todo el tiempo consumiendo pantalla, ¿no? Consumiendo redes. Entonces, poder reflexionar en familia, poder reflexionar nosotros mismos también en qué nos enganchamos, nos va a dar una herramienta para elegir con qué resonamos, con qué fusionamos y con qué no. Espero que les sea de ayuda esta información. Les mando un beso enorme a todos y que estén muy bien.